Él estudió y trabajó primero en Argentina. Pertenece a la Academia de Medicina. Luego estudió y trabajó en París unos 30 años en el Instituto Curie. Y actualmente desarrolla el primer centro de protonterapia instalado en España. Por favor, Alejandro, puedes dar inicio a tu presentación. Listo. ¿Me escuchan y ven mi pantalla, Mario? En pantalla, sí, 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 y te escuchamos muy bien. Bueno, vamos adelante. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad y antes que nada quiero evitar un conflicto diplomático porque se trata de historia en Iberoamérica. Voy a hablar también de Francia, que ellos no se enteren que lo estamos considerando, pero deberían estar orgullosos. Así que vamos con esto. Bueno, empecemos directamente con Francia. Pienso que no siempre tenemos que vernos nosotros mismos cómo estamos, sino que ver cómo se difunde también en los medios. En Wikipedia se ve esta noción de que en qué trabajan en Francia, por ejemplo, los físicos médicos, principalmente en radioterapia. Eso es una obligación legal. También se está generalizando la presencia en diagnóstico en medicina nuclear o en protección radiológica, y en forma muy simple ponen que son los principales actores en el manejo de las radiaciones ionizantes en medicina. Sabemos que va mucho más allá de eso, pero siempre me interesa ver también cómo nos ven los otros y cómo nos presentamos a veces en las redes sociales. En el 2017 habían en Francia 720 físicos médicos acreditados, reconocidos, como aproximadamente se están produciendo en las promociones alrededor de 40 personas por año, tendríamos en este momento algo que se acercaría a 850, 900 físicos médicos. 80% de ellos están en la población activa en radioterapia externa y el resto en la parte más de imágenes. Fíjense un poco los extractos de la historia de la profesión en Francia, data de muy, muy lejos. En el anterior le mostré el cuadro de Delacroix de los años 1800. Bueno, en realidad 1779 ya hay antecedentes de una revista de memorias de medicina y de física médica editada por la Academia de Medicina, o sea que realmente son datos muy, muy antiguos. Lo que es importante, se crea el primer puesto de radiofísico en Francia en 1953. Les muestro las fotos de una pareja realmente memorable, Jean y André Dutrex. Tuve la suerte de que fueran mis profesores, y tanto en las presentaciones anteriores como en las que voy a mostrar ahora, vemos realmente la importancia de las pioneras mujeres, de la mujer como pioneras en esta profesión, a pesar de la dificultad que les podía hacer crear una profesión y un medio que no las recibía muy frecuentemente. Sigue la historia. 10 años más tarde, solo 3 puestos de física, aumentan, se hace una primera reunión en el 68 con 14 participantes, incluyendo otros colegas belgas y suizas. Se va avanzando gracias a decretos, a creación de diplomas. El primer diploma en 1970, hecho en conjunto entre la Universidad de Toulouse, que era la Facultad de Ciencias, y la parte médica en París. Los estudiantes tenían que hacer una parte en Toulouse y una parte en medicina, se trasladaban, pero mostraba la dificultad que había sido introducir esto en el medio universitario. Se crean las sociedades, la primera sociedad de físicos en 1972, se va avanzando, y un hito realmente crucial en la profesión en muchos países pasó cuando hubo algún accidente mayor. El accidente de radioterapia de Pinal hizo que se fortalecieran las normativas. Por ejemplo, a partir de ese momento se empezó a pagar la residencia de físicos médicos, y recién 10 años más tarde se consigue que la profesión sea reconocida como una profesión de salud y entra en los códigos de salud pública. Fíjense, a pesar de que sea un país pionero en la materia, Marie Curie viene de aquí, la dificultad para toda esta gente que empujó la carrera, cuántos años fueron necesarios para que se fuera formalizando y se fuera avanzando en la profesión, que por suerte está muy bien reconocida. En Francia, el físico médico tiene que tener un diploma estatal calificado. La formación es en realidad una formación de 2 años, hay 22 meses de práctica y cursos teóricos de 14 semanas, de 7 semanas, en organismos que tienen que estar reconocidos. O sea, los hospitales, las instituciones clínicas se presentan y piden ser candidatos para recibir a los residentes, y entonces tienen que estar acreditados y le hacen visitas de inspección. El acceso a la formación es un concurso, es bastante difícil,
es un concurso eliminatorio y en general se estaban aceptando alrededor de 40 personas por año. En el año 21 se consiguió pasar a 45 por año. Esta es la situación actual. Antes de hacer eso se reconocen 7 maestrías que dan la habilitación para pasar ese examen. Antes era libre, se podía pasar el examen libremente, o solo la de Toulouse podía presentar. Ya en este momento hay 7, están distribuidas en todo el territorio: París, Toulouse, Grenoble, Nantes, Lille, Rennes y Clermont-Ferrand. Hay, por supuesto, una competición sana entre ellos, hay pequeñas diferencias de programa, pero hay un programa básico. Después de esta formación, los estudiantes pueden decidir o pasar el concurso para entrar a la parte profesional, o pasar una tesis de doctorado, o a veces incorporarse directamente a la industria. Entonces, desde el año 2017, es un profesional de salud y tienen casi todos, desde que terminaron el colegio secundario, 7 o 10 años más de estudios, 10 cuando tienen el doctorado. Este es un ejemplo, uno de los 7 másteres. El máster tiene un poco más de 300 horas en un año, con las materias clásicas de interacciones, radiación, materias, bases físicas, pero también se le da una gran introducción a la investigación científica y tiene incluida una pasantía de 6 meses. Para poder entrar, para un estudiante francés o europeo, es un costo únicamente simbólico. En cambio, cuando hay estudiantes fuera de la Comunidad Europea, se les pide un costo un poco más importante. Y cuando salen de eso, como dije, pueden ir a la tesis, a la formación o directamente al ámbito de industria o laboratorios de investigación. Este es uno de los ejemplos de los másters. Los otros 7 tienen más o menos estructuras similares. El grupo de la Asociación de Físicos tiene un congreso anual. En 2020 fue en Aviñón. Por supuesto, se empezó con el COVID a hacer el congreso virtual y ahora se está en forma híbrida. Y aparte de ese congreso hay una gran cantidad de formaciones. Por ejemplo, el EPU es un enseñamiento postuniversitario. Las instituciones o los hospitales que quieren hacer un enseñamiento postuniversitario postulan cada año en ese congreso nacional, muestran el programa y son aceptados o no para hacer la formación. También hay otras redes, por ejemplo, una red nacional de investigación preclínica en radioterapia, que también hacen, por ejemplo, workshops, y aquí está el programa de uno de los workshops de este año. Es realmente muy, muy activo en cantidad de cursos y workshops. El sitio también tiene, por supuesto, anuncios profesionales. Le muestro que lo vi en este momento. Es un puesto realmente de gran prestigio. Ser jefe de servicio en el Instituto Claude Regaud en Toulouse, en Francia. El puesto está abierto en este momento y siempre hay varios anuncios, aunque se sabe que realmente es una profesión que se mueve muchísimo. De la misma forma que de Brasil nos contaron eso, hay otros grupos que van sacando estadísticas. Por ejemplo, esto se hizo fuera de la asociación porque se están haciendo encuestas que son muy delicadas. Por ejemplo, un observatorio de las remuneraciones, les muestro datos de hace muchos años y escondí las cifras porque son informes que se difunden principalmente a los que participan. Vemos algunos gráficos, bueno, ya el título, el dibujo es muy cómico. Nunca abandonen el sapo que se está haciendo tragar y bueno, lo está ahorcando al animal que lo traga. Pero vemos, por ejemplo, una curva de ancianidad en la que se ve que es una profesión joven, una muy alta proporción de profesionales con menos de 4 años de experiencia. Y en las remuneraciones lo que vemos son, por ejemplo, la curva, las líneas verdes es el sector privado, la línea roja es el sector público, y entre los dos, los institutos que se llaman son fundaciones de lucha contra el cáncer, que están con estatuto a mitad entre privado y público. Pero bueno, lo interesante de esto, en esta encuesta habían participado más de 200 profesionales, o sea que ya tiene una importancia en el momento de ir a hacer negociaciones sobre el reconocimiento profesional. El grupo francés participa principalmente en el diario Física Médica, que es el diario oficial del Grupo de Física Médica Europeo. Esta es una versión del último número de octubre, en el que se publican artículos de todo tipo o hay números especiales. En en este momento hay un número especial en resonancia magnética, pero bueno, es un diario realmente muy, muy utilizado. Pasamos ahora a España, en el cual, bueno, me baso en un cuadro de Dalí, así como en el otro me había basado en uno de Delacroix, con el tiempo que se desliza de la misma forma, como dijo Dalí, que era casi como un queso que se iba derritiendo, pero mucho más interesante a la derecha, una contribución de uno de los físicos españoles hizo en
en una placa radiocrómica con un haz de 6 megavolts la cara de Marie Curie en homenaje a lo que pasa ahora con el aniversario de la física médica. Tengo muy poco de la historia detallada, así que conseguí algunos casos particulares y una vez más hago hincapié en la importancia de las mujeres pioneras. Este es el caso de Pilar Olivares, que cuenta en una forma muy anécdota en un acto que se hizo en el 2005, como hacia el año 60 empezaban ellas a ingresar entre medio de los copos de nieve, con el frío que caracterizaba a Madrid en esa época, a un hospital de leprosos, pero estaba yendo a hablar con un primer médico que volvía de Inglaterra, donde hacían medicina nuclear, se había acostumbrado a que un físico o un químico podía formar parte de los trabajos del hospital, y entonces entraban con una flamante bomba de cobalto adquirida por la Asociación Española contra el Cáncer. Vemos que esto se repite de país en país, pioneros con un diploma de físico, una gran cantidad de mujeres que van y que entran al hospital y tienen que romper muros y paredes para ir creando y abriendo la profesión. Un segundo ejemplo, María Cruz Paredes, también en los mismos años, ella misma manifiesta el choque que era salir del mundo científico e ir al hospital, y una cosa que siempre nos pasó a todo el mundo, ¿no? Que a veces se nos presentan como bichos raros. En ese momento, imagínense la situación en España, entonces le presentaban a personajes de alto rango, que podía ser el príncipe que hoy es rey o el personaje como Franco, y la presentaban como ella es nuestro físico, siempre somos el físico de alguien. No es para reivindicar nada, pero qué interesante que es ver cómo evoluciona la historia y el agradecimiento que tenemos que tener hacia todas estas pioneras. La Sociedad Española de Física Médica me dio un gran número de información, gracias a Damián Guirado, que es el presidente, y Ana María Tornero, que está en la parte de responsabilidades internacionales. Aquí hay datos de lo que ellos presentaron a un informe de la Sociedad Europea, EFOMP, en la que presenta la Sociedad Española de Física Médica. Se creó en 1974, en este momento tiene un poco más de 900 miembros, y muchas de las cosas están reguladas oficialmente por reales decretos. Este es un ejemplo de un real decreto de 1997, en el que hay que tener los títulos universitarios de licenciado en física o equivalentes, superar una prueba nacional, hacer el ciclo formativo de 3 años y superar las evaluaciones para ser declarado especialista en radiofísica hospitalaria. Algunas de las líneas de ese decreto muestran que es un sistema de selección acreditado por el Ministerio de Educación y Cultura. Se hace con una prueba eliminatoria, y una vez que entren a la práctica hospitalaria van a tener un contrato laboral de 3 años, aunque se lo renueva cada año, y todos los detalles están regulados por una Comisión Nacional de Radiofísica Hospitalaria. Quiere decir que la cosa está realmente muy regulada. Y otras informaciones importantes: hay grupos de trabajo que van hasta técnicas muy modernas, radioterapia adaptativa, radioterapia guiada por las imágenes. Se participan con otras sociedades, por ejemplo la de radioprotección, la de radioterapia, y hay comisiones científicas, comisiones permanentes, como son la científica, la de educación y la de deontología. Se trabaja en este momento en un código de ética, y hay una revista de física médica a nivel nacional. Este es el ejemplo del último número, en el cual también salen artículos sobre, por ejemplo, la técnica de BMAT, la tomosíntesis de mama, o sea, siempre radioterapia, diagnóstico y temas clásicos de física médica. Hay entonces un montón de técnicas que se adaptaron al formato online, en particular con el COVID. Se hace un curso anual de fundamentos de física médica, y los profesionales españoles tienen un alto reconocimiento a nivel internacional y europeo. Un ejemplo es nuestro colega José Pérez Caratayud, que fue elegido hace poco un experto en la Escuela Médica Europea. Hay algunas críticas, autocríticas, que son problemas como, por ejemplo, que el número de publicaciones internacionales no es tan difuso, salvo por algunos grupos. Se está intentando pasar la residencia de 3 a 4 años, y se sigue con un problema que los másteres no son obligatorios para poder ir a pasar el examen de residencia, y es algo que la sociedad está tratando de cambiar. Hay un congreso, te les dije, anual, el último fue online, nuevos grupos que se están creando, y se están creando los otros nuevos centros de tratamiento. Algo especial en este momento se está haciendo, que los jóvenes que están queriendo hacer investigación tengan tutores. Nos están pidiendo a los más viejitos que ayudemos a ser consejeros, a estar dispuestos a responder y estar en contacto con los grupos de investigación y promover la investigación. Esta es la página
principal de la Sociedad Española de Física Médica, en el cual se destacan noticias, tienen contactos con América Latina, hay un boletín, hay una revista y hay cursos periódicos que son de alto interés. El último ejemplo es el curso que se va a hacer mañana, no es un curso, es una jornada, justamente por el Día de la Física Médica, y ustedes ya ven aquí un programa que es casi siempre charlas de último momento, incluyendo de última generación, que incluyen la terapia con protones hasta emergencias radiológicas y avances típicos. Esta es una actividad normal en todo el país. Bueno, con eso le quiero decir gracias, feliz día el domingo como Día de la Física Médica y un gran agradecimiento especial a la gente que me dio material de ambos países.